La modalidad o pesca spinning es el nombre técnico que se le atribuye y con el que se conoce mundialmente. Pero de hecho es la pesca al lanzado ligero como se la denomina en España. Sin lugar a dudas es la más utilizada por todos los aficionados a la pesca deportiva y también la más sencilla para quienes se inician en el maravilloso mundo de la pesca. La técnica spinning o lanzado ligero puede clasificarse en 3 apartados o modalidades: lanzado ultraligero, ligero y medio, que varían en función del peso del señuelo y de la acción de la caña que se utilice. El pescador que nos acompaña en este recorrido es un defensor de la pesca Catch and Release, sistema que consiste en la liberación del pez pescado, ya que considera que esta práctica, si se aplica correctamente, es el único sistema válido para salvaguardar la población de salmónidos en su estado natural. Para la pesca spinning en torrente son necesarios 2 consejos fundamentales. Antes de empezar la pesca se precisa una atenta lectura del agua y a continuación caminar a lo largo del torrente de una manera observadora y silenciosa. Considero que las truchas son, más que astutas, sumamente miedosas y por lo tanto con una tendencia a escapar al menor movimiento o ruido sospechoso. El equipo está compuesto por una caña, un carrete y un surtido de señuelos artificiales. Para ilustrar la modalidad del spinning, hemos elegido este bello paraje situado a 700 metros de altitud. El paisaje es encantador y el torrente se presenta en unas condiciones de agua transparente y un caudal medio. Como podéis observar, el equipo es sumamente ligero y de fácil manejo para reducir al máximo posibles molestias durante la pesca. La caña para practicar el spinning en torrente debe poseer ciertas características imprescindibles: ligereza, sensibilidad y una moderada rigidez y potencia. La empuñadura, incluso mojada, debe ofrecer una buena sujeción y ser atérmica. Las arillas, un elemento de suma importancia, deben ser preferiblemente de la versión monopuente, con anillo interior de porcelana, aluminio, grafito, etc., que es en la actualidad el mejor material existente en el mercado. La mejor acción es la parabólico progresiva, que permite la utilización de una amplia gama de artificiales y a la vez hace que el lanzamiento sea preciso y suave. Las medidas más utilizadas varían de los 160 a los 210 centímetros, formadas por 2 piezas de fibra de carbono u otro material, siendo el carbono el más indicado. Os aconsejo que consideréis la relación caña-carrete como un elemento muy importante. Una caña perfectamente equilibrada es indispensable para poder pescar durante toda una jornada sin que la muñeca se canse. Existen varias soluciones para fijar el carrete, pero la que más se utiliza es la de los portacarretes correderos, ya que permiten obtener, desplazando el lugar de enganche, una perfecta compensación del peso del conjunto, incluso usando carretes de distinto peso. Para comprobar la posición exacta, apoyad el principio de la empuñadura de la caña sobre el dedo índice. Si es correcta, se mantendrá horizontal. El carrete debe contar con una capacidad de recuperación de al menos 50 o 60 centímetros por cada vuelta de manivela. Debe ser ligero y carecer de juego, tanto en la manivela como en la bobina. El hilo ha de colocarse de manera correcta para que luego pueda salir fácilmente de la bobina. Resulta muy útil realizar un atento examen del rodillo que guía el hilo, el cual debe rodar sin dificultades. Es preciso que el pick-up salte con rapidez y no ofrezca ninguna resistencia para entrar en funcionamiento. Aconsejamos los modelos cuyo peso varíe entre los 160 y los 240 gramos aproximadamente. Para estar adaptado al spinning, el sedal debe poseer ciertas características: resistencia a la abrasión y al roce, ya que se verá sometido a un continuo ajetreo a causa de los numerosos lanzamientos y recuperaciones. Y un buen control de elasticidad, factor determinante para poder resistir los nudos. Este pescador utiliza el que estamos mostrando, ya que permite obtener, una vez concluida la operación, una vaga con la que el artificial tenga un margen de oscilación mínimo. Además, el hilo deberá ser dicroico para que no provoque perjudiciales reflejos en el agua que las presas advertirían rápidamente. Una vez llegados al torrente, es necesario localizar las zonas de caza y reposo de las truchas para poder dirigir correctamente nuestros lanzamientos, ya que los 2 o 3 primeros serán los decisivos. Estas secuencias muestran diferentes tramos del torrente. Un remanso de dimensiones medias que puede afrontarse con cucharillas de medio peso entre 6 y 15 gramos.
Un curso de una profundidad de 60 o 70 centímetros con corriente moderada, afrontable con cucharillas de peso reducido o de doble pala, entre 1 y 4 gramos. Un amplio recodo de una profundidad de 2 o 3 metros, en el que puede utilizarse una amplia gama de señuelos. Una cascada, con pequeñas zonas de agua más lenta en las proximidades de las piedras, que puede trabajarse con pececillos plomados de 5 o 7 centímetros o cucharillas pesadas. Un amplio curso subsanable con cucharillas ligeras de doble pala. Pequeños saltos de agua en los que pueden usarse pececillos o cucharillas ligeras en las zonas alejadas de la espuma o de las piedras. En cada uno de estos casos, será necesario, después de una cauta aproximación, aprovechando los obstáculos naturales y procurando no proyectar nuestra sombra, dirigir los primeros lanzamientos hacia las zonas más cercanas y explorar el resto progresivamente, evitando alarmar nuestras posibles presas. Este proceso forma parte de lo que llamamos lectura del agua y es determinante para lograr un buen resultado. Además del factor instintivo, la experiencia y un atento espíritu de observación obtenidos a lo largo de muchas visitas al torrente desempeñan un papel fundamental, ya que todo el proceso sufrirá variaciones en función de las estaciones, el nivel del agua, la temperatura o la presencia de otros pescadores. Podréis verificarlo observando a pescadores que practiquen la pesca al tacto con caña fija, ya que ese sistema les exige la presentación del cebo en zonas muy próximas a los peces. En ese momento, el pescador deberá decidir cuál es el artificial más adecuado para cada tramo y, sobre todo, hacerlos atractivos en los puntos que considere más prometedores. Los artificiales indispensables para practicar la pesca spinning en un torrente pueden dividirse en 3 grupos: cucharillas giratorias, cucharillas ondulantes y pececillos artificiales. Cada tramo de torrente requiere un artificial específico en relación a la velocidad y a la profundidad del agua. Además, es necesario tener en cuenta la temperatura, el nivel y la transparencia del agua. El giratorio, llamado comúnmente cucharilla, es un cebo utilizable durante toda la temporada de pesca, teniendo en cuenta únicamente que debe variarse el peso en relación con el volumen de agua. Los ondulantes son artificiales que permiten la búsqueda selectiva de grandes ejemplares. En un torrente no serán útiles los modelos comprendidos entre los 3 y 5 centímetros. Los pececillos de madera de balsa o de plástico despiertan el instinto de defensa del territorio y de predación en las truchas. Los modelos más adecuados son los plomados, de tamaño comprendido entre los 3 y los 7 centímetros. En un torrente, los pesos más indicados varían entre los 2 y los 9 gramos. Los modelos Martin con paletas insertas sobre el eje, como estos que mostramos, son los que mejor se prestan a esta modalidad. Hay que mover el pececillo de forma que pueda parecer un competidor a la espera de comida o bien un redomado tragón. Para las truchas autóctonas son preferibles los colores plata, oro, negro, mientras que para la arcoíris y fario de repoblación son mejor los colores fluorescentes, como el amarillo o el rojo. En tramos de agua profunda será conveniente elegir cucharillas de pala corta y ovalada. Por el contrario, en aguas rápidas resultarán más adecuados los modelos de forma alargada y menos cóncavos, en forma de hoja. También se encuentran cebos copia, tales como pececillos de goma, imitaciones de larvas y de insectos, que en el caso de que las truchas se mostraran indiferentes ante los cebos tradicionales, se podrían convertir en los sustitutos de estos. Para la pesca spinning en torrente no os preocupéis demasiado por el color de los artificiales. Como mucho, podréis elegirlo en función del color del fondo. En cambio, hay que prestar mucha atención a la recuperación y a la elección de la medida del artificial. En esta zona de profundidad de 120 a 140 centímetros, la trucha se ve muy bien en el centro del cauce principal del agua. Está cazando. Se puede ver gracias a los movimientos y desplazamientos, larvas transportadas por la corriente.
La estructura del remanso y la velocidad de la corriente nos aconsejan utilizar una cucharilla Martin de 15 gramos con paleta número 9 para evitar un dragaje rápido. Prestando mucha atención a no proyectar sombras sobre el agua, se efectúa el primer lanzamiento. La trucha muestra un cierto interés por la cucharilla, pero no la ataca, haciéndolo con decisión en el segundo intento. Aquellos que deportivamente devuelven el pez al agua, además de la costumbre de eliminar las ancoretas, consideran útil dotar a los artificiales de un solo anzuelo, siempre de una medida controlada, que aparte de causar un menor daño, hace que la operación de desenganche sea mucho más fácil. La recuperación del artificial se ha realizado con la caña alta para poder guiar mejor el recorrido del artificial a ras de suelo. Como podéis observar, la trucha está muy delgada, a consecuencia aún del período reproductivo y de la escasa alimentación invernal. Con la ayuda de unos alicates que permiten una mejor sujeción de las ancoretas y evitan que la manipulación de la trucha se prolongue demasiado, sacamos el artificial y devolvemos el pez a su refugio habitual sin que haya sufrido el menor daño. Nos hemos desplazado hasta un gran remanso con enormes piedras que casi seguro pueden ofrecer refugio a ejemplares de gran tamaño. En un lugar como este, los artificiales idóneos son muchos. La profundidad del agua y su escasa velocidad invitan a elegir una cucharilla ondulante, cebo que suele emplearse para la captura de grandes truchas sin que se anticipe la minitalla. Un modelo ovalado medianamente cóncavo, de dimensiones de 5 centímetros y peso de 8 gramos, permite que la práctica de su recuperación sea lo bastante lenta y entretenida. Los movimientos laterales del artificial, obtenidos mediante ligeros golpes del extremo superior de la caña, la puntera, hacen que esa recuperación sea aún más interesante. Este tipo de señuelo requiere una recuperación tensando y destensando, similar al que se practica con los pececillos, pero más lenta y acompañada. Una trucha de casi 400 gramos ha atacado la ondulante y tras una bonita lucha es de vuelta al torrente. Una vez visualizada una gran trucha, y tras haber estudiado el recorrido que debe seguir el señuelo, se hace el lanzamiento. La trucha, después de un instante de vacilación, empieza a perseguir el artificial hasta que logra atacarlo quedando prendida. Se trabaja con suavidad para que la ondulante no dé golpes laterales y no rompa el hilo, dado el tamaño del pez, pues estamos pescando con un sedal de 18 milímetros. La trucha se revela como un magnífico adversario, rabiosa y poco propensa a acercarse a la orilla. Tras algunos saltos espectaculares y a la espera de que la trucha esté más calmada, el pescador la agarra y la suelta de la ancoreta. Resulta una operación fácil gracias a la talla del pez y a su notable vivacidad. Esta trucha presenta una bellísima pigmentación. Es un ejemplar de la variedad Fario. Una trucha así no se captura todos los días.
Los torrentes de montaña cobijan una cantidad impresionante de vegetación y pequeñas larvas indispensables para el desarrollo y alimentación de los peces. Evitemos al máximo caminar por el agua y obtendremos beneficios notables. Estamos cerca de una cascada, imagen típica cuando se habla de un torrente. Los puntos claves son los más próximos a las piedras, al abrigo del salto de agua y al final del remanso. En los días nublados es más fácil encontrar a las truchas fuera de sus refugios o escondrijos. Estarán activas durante todo el día. En cambio, en días soleados, es más oportuno tentar al pez durante las primeras horas de la mañana o hacia el atardecer. Para pescar en un lugar como este, es necesario, en primer lugar, tantear las zonas con poca espuma y luego, poco a poco, todas las demás. Así, las truchas notarán menos nuestra presencia. En este rompiente son efectivos los pececillos plomados de 5 a 7 centímetros. Este señuelo presta a mantenerse más tiempo cerca de los refugios de las truchas. El eje de los pececillos puede corregirse con la ayuda de unas pequeñas tenazas en caso de navegar de forma incorrecta o para aumentar su movilidad en el agua. Esta modalidad es aconsejable cuando se trata de tramos de agua lenta o en las entradas a corrientes al abrigo de las rocas. Es preciso ir dando vida continuamente al pececillo, moviendo la caña con continuos golpes de muñeca o incluso soltando hilo, abriendo el pick-up del carrete para conseguir que el cebo esté siempre cerca del fondo. En caso de que el anzuelo se enrosque o enganche en el fondo, debemos evitar tirones violentos. Al contrario, hemos de aligerar la tensión del sedal y, aprovechando la flexibilidad de la puntera, ir dando ligeros tirones manteniendo el sedal siempre de lado. Dichos consejos nos permitirán liberar muchos artificiales encallados. Si esto sucede, y solo en casos especiales, tirad del hilo pero con la mano, nunca con el auxilio de la caña. Para una mayor precisión y suavidad en la colocación del señuelo en el sitio elegido, resulta útil el lanzamiento pendular, que además es adecuado para disponer inmediatamente de una buena cantidad de hilo sin tensión, factor indispensable para una perfecta colocación del cebo. Durante las fases de agarre es necesario prestar mucha atención, ya que es un proceso bastante engorroso. Ello puede deberse a la acción de deriva del artificial y al retraso con que los pececillos responden a la tracción. Las capturas obtenidas con pececillos de 5 y 7 centímetros se han efectuado al final del remanso y al abrigo de las zonas donde se refugian las truchas. Como puede verse, la operación de suelta es rápida y sin dolor para la trucha, cosa que su propio tamaño también nos lo facilita. Nos desplazamos hasta una zona del torrente caracterizada por tramos rápidos y pequeñas cascadas, ideales para la utilización de pequeñas cucharillas simples o de pala doble. Las cucharillas de pala doble se caracterizan por tener una relación tamaño-peso elevada, y esto las convierte muy efectivas en los rápidos poco profundos, dada la facilidad con que se las puede hacer navegar justo por debajo de la superficie del agua.
Además, presentan la indudable ventaja de mantener una buena rotación a una baja velocidad de recuperación. Lanzamos al abrigo de una roca que divide la corriente principal en dos, aprovechando para una mejor rotación de la cucharilla la vuelta del agua al abrigo de ella. La trucha ataca la cucharilla de pala doble y es arrastrada por debajo para no molestar a otras posibles presas. Se trata de un magnífico ejemplar de bello colorido y perfecta en todos los detalles. Pesa casi 700 gramos, mereciéndose ser observada y soltada con sumo cuidado. Para ello es necesario tener mucha precaución al objeto de evitar causar daños en sus órganos vitales. Procuremos siempre no apresurarnos a cogerla. Es mejor dejarla un poco más en el agua hasta que esté más cansada para así poder intentarlo de nuevo. Hemos observado una trucha que ha mosqueado, término utilizado para describir la predación de un insecto sobre la superficie del agua. Y tras acercarnos cautelosamente, aprovechando la presencia de una gran roca, lanzamos la cucharilla doble más allá del punto en que se encuentra la trucha y colocándola de la forma más silenciosa posible, hacemos un primer lance. Una rápida persecución y mordida de la cucharilla la hacen fallar. Al segundo intento picará. Recuperamos la trucha manteniendo la caña en alto, tanto para aprovechar la elasticidad del equipo como para obligar al pez a no tirar hacia abajo. Tras haber cansado lo suficiente a la presa, procedemos a devolverle la libertad.
Nos desplazamos de nuevo. Y además del placer de la pesca, disfrutamos de la tranquilidad que se respira en este lugar tan diferente a nuestra vida cotidiana. Cambiemos de artificial, buscando en esta caja perfectamente surtida el señuelo que el tramo de torrente nos sugiere. Nos inclinamos por un pececillo de 5 centímetros que es ofrecido a estas últimas truchas que pronto volverán a su ambiente para que ellas mismas puedan en el futuro volver a proporcionarnos momentos memorables. Tras cada captura difícil o cada vez que el anzuelo se encalle en el fondo, es conveniente rehacer el nudo que fija el artificial, ya que es el punto que más se resiente y el más expuesto a roturas. La pesca en algunos torrentes de montaña requiere cierta dedicación y para ello es indispensable una buena estabilidad. Por lo tanto, elegid botas de la talla correcta y no mayores, como suele hacerse, y decantaos por los modelos de suela rígida. Estas sencillas precauciones os evitarán posibles torceduras y roces. A lo largo de este día que hemos pasado juntos pescando, os he facilitado un cuadro bastante amplio y completo de la pesca spinning en torrente. Sin embargo, solo con vuestra presencia constante y continua en el lugar de pesca, lograréis sacar provecho de las técnicas y sugerencias que os he propuesto, permitiendo que os convirtáis en excelentes pescadores.